El 28 de mayo de 2009, un convoy de cajas con control climático se adentró en el corazón del bosque de Knapdel, en Argyll. En su interior viajaban 11 individuos de castor europeo, divididos en 3 grupos familiares. Llevaban meses bajo la estricta supervisión del Dr. Bob Bell, jefe veterinario de la Real Sociedad Zoológica de Escocia, superando cuarentenas en el zoológico de Whipsnade para cumplir con cada coma de la legislación de salud pública. Eran los primeros mamíferos en ser reintroducidos legalmente en la historia de Gran Bretaña. Antes de esa mañana, ningún castor había nadado en aguas escocesas durante 400 años. El paisaje que los recibía era una red de lagos y canales que los humanos habían intentado gestionar con hormigón y dragados, con resultados mediocres frente a las inundaciones cada vez más violentas. 10 millones de personas siguieron la noticia en apenas unos días, pero la verdadera historia no estaba en los titulares, sino en lo que esos animales harían a continuación. Equipados únicamente con lodo, palos, piedras y un instinto perfeccionado durante milenios, se disponían a ejecutar un experimento de ingeniería hidráulica que ningún ser humano podría haber diseñado. Lo que estaba en juego no era solo la supervivencia de una especie, sino la viabilidad de un modelo de restauración que devolvía el control del territorio a un arquitecto no humano. El experimento comenzó en el lago Dub Loch con la liberación de una pareja reproductora que se deslizó bajo la superficie sin apenas dejar rastro. Al día siguiente, 29 de mayo, otras 2 familias entraron en el lago Coil Bar para evitar la competencia territorial. La pregunta en el aire de los científicos de Nature Scott, armados con cámaras trampa, muestreos de ADN y etiquetas de GPS, era directa. Podrían 11 ejemplares procedentes de la región de Telemark, en Noruega. Recordar cómo domar un ecosistema que los había olvidado por completo. El reloj de uno de los ensayos de renaturalización más ambiciosos de Europa acababa de ponerse en marcha, y los datos que estaban a punto de recogerse desafiarían décadas de gestión hídrica convencional. Estos animales no solo volvían a casa, volvían para reescribir las reglas de cómo el agua se mueve a través de las montañas y los valles del norte. Para entender la magnitud del regreso de los castores, debemos mirar hacia atrás, a una Escocia que hoy nos parecería un mito. Antes de su desaparición, el paisaje no era una sucesión de canales rectos y praderas drenadas, sino un mosaico complejo de humedales vibrantes. Los ríos no eran líneas en un mapa, sino sistemas vivos que se expandían y contraían. Los registros históricos y los restos subfósiles nos cuentan que el castor europeo ocupaba prácticamente todas las cuencas fluviales británicas, manteniendo un equilibrio que permitía la existencia de bosques aluviales densos y una biodiversidad que hoy solo podemos imaginar. Sin embargo, hacia el siglo XVI, el último castor escocés fue cazado. No fue un acto de maldad, sino una consecuencia sistémica de la demanda económica de la época. Su piel era el estándar de oro para la fabricación de sombreros de alta calidad y su castorio, una secreción glandular, se cotizaba a precios exorbitantes en la medicina tradicional. Durante 4 siglos, la ausencia de este ingeniero ecosistémico dejó un vacío que el ser humano intentó llenar con tecnología. Sin los castores para frenar el agua, los ríos se volvieron más rápidos y agresivos. La solución aplicada durante generaciones fue la ingeniería civil simplista: drenar los humedales para ganar tierras de pastoreo, dragar los lechos para acelerar el flujo y construir diques de defensa. Estas decisiones, tomadas de forma independiente por miles de terratenientes y gestores a lo largo de los años, parecían razonables en el corto plazo para maximizar la producción agrícola, pero el sistema estaba perdiendo su capacidad de resiliencia. La degradación fue lenta pero inexorable. Sin las represas naturales, el agua de las tormentas bajaba de las tierras altas con una energía destructiva, llevándose consigo toneladas de sedimentos y nutrientes hacia el mar. Las consecuencias ocultas fueron devastadoras. Los lechos de desove del salmón se asfixiaron bajo el limo, y la pérdida de hábitats de agua lenta provocó el colapso de especies como el campañol acuático. Económicamente, el costo de las inundaciones en las comunidades río abajo comenzó a escalar, exigiendo inversiones multimillonarias en defensas de hormigón que a menudo fallaban ante la siguiente gran tormenta. A principios del siglo XXI, Escocia se encontraba en un punto de máxima crisis ecológica y de gestión. Los modelos climáticos predecían inviernos más húmedos y tormentas más extremas, mientras que los métodos tradicionales de control hídrico se mostraban insuficientes y prohibitivamente caros. El paisaje estaba biológicamente empobrecido y físicamente vulnerable. La idea de reintroducir al castor se enfrentó a una resistencia feroz. Se temía que estos animales destruyeran los bosques remanentes, inundaran infraestructuras críticas y arruinaran la pesca deportiva. Parecía una trampa sin salida. El miedo a lo desconocido bloqueaba la única solución natural capaz de reparar el sistema.
Fue en este clima de escepticismo y parálisis institucional donde la propuesta de Knapdel surgió no como una panacea romántica, sino como una última apuesta científica para recuperar una mecánica de la naturaleza que habíamos olvidado cómo operar. La salida a este bloqueo no llegó de la mano de un activismo dinortal, sino de una coalición improbable que obligó a sentarse a la misma mesa a científicos de la Real Sociedad Zoológica de Escocia, gestores gubernamentales de Nature Scott y propietarios de tierras tradicionalmente recelosos. Fue un pacto de pragmatismo. Los conservacionistas aceptaron un marco legal de control estricto y zonas de amortiguamiento, mientras que los escépticos permitieron el inicio del ensayo bajo la promesa de que, si el experimento fallaba, los animales serían retirados. El trabajo real comenzó en 2009 en el bosque de Knapdel. Allí, la doctora Emma Thompson, hidróloga de la Universidad de Exeter, desplegó una red de sensores de alta precisión para medir lo que nadie había podido cuantificar antes. A través de su mirada, el bosque dejó de ser solo un conjunto de árboles para convertirse en un laboratorio dinámico. Thompson instaló medidores de flujo de alta frecuencia y estaciones de turbidez, esperando observar cambios graduales a lo largo de décadas. Pero entonces ocurrió la primera gran sorpresa. Los castores no esperaron a los tiempos de la burocracia ni a las proyecciones de los modelos informáticos. En su primer verano, la construcción de represas fue tan frenética y estratégica que alteró la hidrología local en cuestión de meses, no de años. El instinto de estos ingenieros fue más astuto que los cálculos más optimistas. Donde los modelos predecían una ligera retención de agua, los castores crearon una red de estanques escalonados que funcionaban como amortiguadores hidráulicos masivos. Los datos de Thompson revelaron un giro que dejó atónita a la comunidad científica. Durante los eventos de tormenta más violentos del invierno, el flujo máximo de agua río abajo no se redujo de marginal, sino que se desplomó un promedio del 60%. La naturaleza había diseñado una solución de ingeniería civil que los humanos habrían tardado años en planificar y millones de libras en construir, utilizando solo ramas y lodo. Sin embargo, este éxito tuvo sus detractores. Rob Needham, gestor de pesquerías, fue uno de los rostros de la oposición honesta. Needham documentó casos donde las represas, en momentos de estiaje, bloqueaban físicamente las rutas de migración del salmón hacia los lechos de desove. Sus argumentos no eran ideológicos, sino basados en la observación de una especie icónica que ahora chocaba contra otra. La resolución no vino de la victoria de un bando sobre otro, sino de los hechos y la adaptación. El equipo técnico implementó el muescado de presas, una intervención quirúrgica que permite el paso del pez sin destruir la estructura del castor. Este compromiso demostró que el conflicto no era una señal de fracaso, sino una parte necesaria de la gestión de un ecosistema complejo. Mientras los críticos observaban los mapas de inundación, los biólogos de campo como Gil Dawes empezaron a notar algo más. La presencia de los castores estaba funcionando como un imán biológico. En los humedales recién creados, el índice de campañol acuático, una especie al borde de la extinción, se cuadruplicó en menos de 10 años. La ciencia tuvo que admitir que la naturaleza no solo estaba recuperando su ritmo, sino que lo estaba haciendo con una eficiencia y una interconectividad que superaba cualquier diseño humano previo. Los resultados de este experimento superaron cualquier métrica de éxito convencional. Para 2024, lo que comenzó con 11 individuos se ha transformado en una población que supera los 2.000 ejemplares, extendiéndose por 6 cuevas principales y colonizando el Valle del Tai con una audacia que los científicos no previeron. Las cifras son contundentes. La riqueza de macroinvertebrados en las zonas influenciadas por castores ha aumentado un 80%. Y la capacidad de las represas para filtrar contaminantes ha reducido los niveles de nitratos y fosfatos en un 12% y 8% respectivamente. Pero más allá de los datos, la recuperación trajo bonificaciones inesperadas que nadie incluyó en el presupuesto inicial. El retorno de los castores ha revitalizado el turismo ecológico en regiones deprimidas, creando una nueva economía basada en la observación de vida silvestre que atrae a miles de visitantes cada año. Sin embargo, una conversación honesta exige reconocer el coste. La expansión hacia tierras agrícolas de alta productividad en Tayside ha generado tensiones reales. Agricultores han visto cómo sus sistemas de drenaje de un siglo de antigüedad quedaban inutilizados en una sola noche. No es un conflicto de villanos, sino de coexistencia. ¿Quién paga cuando la restauración de un bien común daña la propiedad privada? Escocia ha respondido con una estrategia nacional pionera para 2045, priorizando la reubicación de animales conflictivos, con 79 traslados exitosos solo en 2023, y reduciendo drásticamente el control letal. Esta experiencia está cambiando la forma en que el mundo piensa sobre la restauración,
Ya no se trata de arreglar la naturaleza como si fuera una máquina rota, sino de permitir que un ingeniero no humano gestione la complejidad que nosotros no podemos comprender del todo. Países de toda Europa están enviando delegaciones a Knapdale para copiar este modelo de gestión adaptativa, donde la ciencia reconoce sus límites y la naturaleza asume el mando. Al mirar hoy esos 11 animales originales y sus miles de descendientes, nos enfrentamos a un cambio de paradigma. Restaurar no es volver al pasado, sino negociar un futuro donde cedamos parte de nuestro control para ganar una resiliencia que el hormigón jamás podrá ofrecernos. Al final, el castor nos ha enseñado que no somos los dueños del río, sino sus inquilinos más recientes. La naturaleza no necesita que la salven, solo necesita que la dejen trabajar.